Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, disfruta de un nuevo episodio de La Revolución del Maíz. La Revolución del Maíz es presentado por Pioneer, hecho para crecer. Bienvenidos al episodio número 8 de La Revolución del Maíz. Hoy vamos a hablar de sanidad y de control de malezas, y la clave será cuidar lo que tenemos. Es que cómo proteger los cultivos de una forma sustentable y a la vez económicamente viable es uno de los grandes desafíos de la agricultura actual y, por supuesto, de la producción de maíz. Y estas decisiones de manejo que pueden marcar el rumbo de la campaña para el productor generalmente vienen de la mano de los asesores, que son los que recorren los lotes y los que llevan sobre sus espaldas, si se quiere, el valor del conocimiento a la hora de hacer recomendaciones. Reunimos a dos especialistas para que nos cuenten cuáles son las preocupaciones en materia sanitaria y de control de malezas que tienen hoy los productores a la hora de sembrar maíz. Bienvenidos Guillermo Ribetti, socio de APRESID, y Anselmo Ávila, doctor en Ciencias Agropecuarias, a la vez miembro del equipo de Pioneer. Esta arista de lo que llamamos la revolución del maíz me parece nos obliga a pensar las problemáticas por un lado y por otro las soluciones. Empecemos por el problema. ¿Podemos, Guillermo, hacer un pantallazo de las principales preocupaciones o problemas en materia de malezas? Sí, en general, uno de los problemas que estamos enfrentando hoy referido a maleza, creemos que tiene que ver con la excesiva simplificación de nuestros sistemas productivos en los últimos 10, 20 años y en la dependencia pura y exclusiva de moléculas químicas. Eso nos ha llevado a transitar una época de confort, si se quiere, tanto productores como asesores, y esa época de confort se terminó con el advenimiento de malezas resistentes y demás. En general, en la zona en la que yo más intervención tengo, que es el sur de Córdoba, norte de La Pampa, suroeste de San Luis, las malezas problemas las podríamos dividir en dos, en lo que son las invernales y fundamentalmente todo lo que tenga que ver con el complejo de ramanegras, y luego en estivales, sin duda la vedette, el amaranthus, yuyo colorados en sus múltiples especies, que hace ya 5 o 6 años se instaló en nuestra zona. Somos la zona vedette, digamos, la vedette de nuestra zona. Ese sería como el gran problema referido a maleza, ¿no? Perfecto. ¿Y en materia de enfermedades, Anselmo? En materia de enfermedades, obviamente el cambio en la proporción de siembras tempranas versus las tardías, que coincidente con lo que más o menos comentaba Guille del problema de malezas, digamos, hace 10, 15 años empezó a un cambio en la proporción de las siembras tardías versus las siembras tempranas, y en algunas zonas directamente ha cambiado, por ejemplo, por decir, se siembra el 80% de maíz tardío y un 20% temprano, y en algunas otras zonas está entre un 50 y un 50. Ese cambio, digamos, de la fecha de siembra, obviamente ha propuesto, digamos, o ha llevado a los maíces a que sean expuestos a enfermedades que en siembras tempranas prácticamente pasan desapercibidas. Estoy hablando, por ejemplo, de roya, de tizón, de enfermedades vasculares, o sea, de caña, raíz, de enfermedades de espigas. Evidentemente, eso ha hecho, digamos, que la selección de híbridos y el mejoramiento genético tengan una inclinación a ese tipo de materiales, buscando que tengan una gran respuesta, digamos, en siembras tardías, que a su vez permitan obtener muy buenos resultados en rinde, y que para eso necesitan, digamos, tolerancia genética a distintas enfermedades que hace 10, 15 años atrás pasaban, como les comentaba al inicio, prácticamente desapercibidas, ¿no? Bien, ahí hablabas de la genética como una, quizás, de las soluciones que queremos abordar. Profundicemos en eso. ¿En qué soluciones existen ya para el productor a la hora de controlar enfermedades en maíz? ¿Y cuáles crees que se vienen o que son las que el productor está esperando o que podrían aportar para mejorar ese control? Sí, obviamente toda la industria, digamos, o los breeders, digamos, empezaron a trabajar fuertemente en mejoramiento genético respecto a este tipo de enfermedades o este tipo de problemas que son cada vez más frecuentes y causan grandes pérdidas en los rindes de los cultivos, ¿no? La tolerancia genética es hoy por hoy una de las herramientas más eficaces para paliar estas dificultades, ya sean enfermedades producidas por hongos
o enfermedades producidas por virus, digamos. Obviamente la aplicación de fungicidas ayuda y mucho cuando el maíz por ahí es superado, digamos, o el híbrido, la tolerancia es superada porque la presión de enfermedades es mucho más alta de la tolerancia que puede ofrecer el híbrido, ¿no? Yo diría que hoy por hoy la tolerancia genética junto con estrategias de aplicación de fungicida en diferentes momentos dentro del ciclo del cultivo son las dos herramientas más eficaces, digamos, y que vienen dando muy buenos resultados con respecto a, digamos, enfrentar este tipo de enfermedades, tanto de hoja, tallo, raíz y hongos de espiga, ¿no? Me parece interesante esto que planteas de cuánto aportan los insumos, las tecnologías y cuánto también aporta la estrategia a la hora de resolver estas principales problemáticas. En el último tiempo, ¿notan que se le está dando más importancia a la estrategia de manejo integrada o integral que antes? En general, sí, es así. Nosotros creo que estamos transitando un nuevo camino. Por supuesto, no tenemos la solución al control de malezas total. Estamos conviviendo con ellas, pero creo que tenemos que desaprender un montón de cosas, salir de esa zona de confort que yo nombraba de sistemas ultra simplificados y volver a sistemas que requieren una complejidad mayor en cuanto a lo que es rotacionalmente hablando, pero que va a ser, entendemos, la salida hacia la convivencia, de alguna manera, entre los cultivos de renta y las malezas. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener que intensificar rotaciones, introducir mucho más cultivos durante el año, en función y de acuerdo a lo que el agua nos permita. Vamos a tener que, tal vez no, estamos ya introduciendo todo lo que son los cultivos de cobertura o de servicios, en sus diferentes modalidades. ¿Y para qué? Para competirle a esas malezas por recursos, en algunos casos, como pueden ser malezas invernales, en donde yo coloco un cultivo de servicio que es capaz de competirle por agua, luz y nutriente o porque genera un efecto alelopático. Y en otro caso, tal vez no compita temporalmente, pero me deje un lote o una cama de siembra diferente en donde a la maleza se le haga más adverso prosperar. Por supuesto que eso, vuelvo a repetir, lleva a que sea más complejo el sistema. Y por supuesto, seguimos ayudándonos y en ese sistema están las herramientas químicas. Pero para no romperlas y para no depender solamente de las herramientas químicas, necesitamos tener esta variedad de cultivos en el año. Y además también para poder rotar esos principios activos y no depender de una o dos familias químicas solamente para el control total de las malezas. Bien, enseguida vamos a volver a ese concepto de rotación de principios activos que creo que se viene escuchando cada vez más fuerte en el último tiempo. A los dos les hago esta pregunta porque vos decías hay que salir de la simplificación de la producción. ¿Ven que están permeables los productores? ¿Están dando, si se quiere, importancia a esto que ustedes dicen? Bueno, es variopinto el panorama. La permeabilidad del productor, tenemos de todo, tenemos productores mucho más rápidos y ávidos y que inclusive ya vienen trabajando de esta manera y tenemos otros que no, pero también nosotros los profesionales, los agrónomos, tenemos que hacer el ejercicio de salirnos de esa cuestión simple. Yo a veces veo más traba en nosotros mismos los profesionales que en los propios productores. Por supuesto que la coyuntura macroeconómica, la económica del país y demás también juegan roles fundamentales. Pero bueno, creo que entre todos tenemos que hacer el esfuerzo de permear y de lograr entrar en estos sistemas, ¿no? Anselmo. Sí, en mi caso lo que tengo para comentar es que coincido con lo que dice Guille, digamos que hay productores que ya han empezado y asesores que vienen trabajando con más énfasis en este tema, y hay otros que prefieren, digamos, que vos desde el híbrido, digamos, le aportes más soluciones. Es decir, hay muchos productores que te exigen, digamos, que el híbrido tenga un alto potencial, que rinda bien, que tenga tolerancia al estrés
y tolerancia a enfermedades. Y entonces eso le simplifica un poco la cuestión al productor y no necesita por ahí estar más al detalle o estar revisando más los lotes, digamos. Obviamente la industria se ha puesto a trabajar en eso y como ustedes sabrán, ya el apilamiento de eventos, digamos, biotecnológicos, no solo para control de plagas, se viene trabajando mucho, sino que ya hay híbridos, por ejemplo, que te permiten usar diferentes herbicidas, como decir, híbridos que permiten usar glifosato, glufosinato de amonio y el Enlist o el 2,4-D Colex-D, digamos. Todo un paquete biotecnológico dentro de un solo material que obviamente aporta y ayuda a que el productor, digamos, se le simplifiquen un poco las cosas y como dice Guille, digamos, el que por ahí no viene trabajando con cultivos de cobertura o no viene haciendo barbechos anticipados, entonces necesita este tipo de materiales, digamos, que tengan genes apilados no solo para control de plagas, sino también para usar distintos herbicidas en distintos momentos cuando tengan escapes de maleza, sobre todo, ¿no? Excelente. Me quedo con algunas cosas que van diciendo a punto. Guillermo, hablabas del crecimiento de las malezas resistentes y hablabas del nuevo desafío que han abierto, si se quiere, porque vemos que se abre la necesidad o se empieza a escuchar mucho más esta necesidad, esta demanda de rotar principios activos. Hablabas de lo que hacen los productores, del comportamiento de los productores frente a esta estrategia. Decías que por ahí cuesta más en los profesionales, en los asesores, pero ¿qué tan comprometidos lo ves o qué tanto conocimiento ves sobre lo que puede generar el hecho de rotar principios activos, siempre buscando evitar la generación de resistencias? Yo celebro que en este último tiempo estemos todos bastante más de acuerdo. Cuando digo todos, hablo de la academia, de las empresas, de empresas privadas de investigación, en un mensaje o en estar de acuerdo en que no nos alcanza solamente una herramienta química o que si bien esa herramienta química si bien alcanza por ahí en un tiempo, si dependemos y abusamos de ella, la rompemos y enseguida la perdemos. Y por otro lado, también estamos de acuerdo en que tampoco en muchas zonas del país nos alcanza con un sistema de cultivos de servicio. Tampoco es la única solución. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo, porque los hechos lo demuestran y nos obligan a ponernos de acuerdo en que tenemos que hacer uso de todas esas herramientas que tenemos y tratar de utilizarla de la forma más eficaz y eficiente posible. Entonces, no hay una receta, lamentablemente. Tenemos mucha heterogeneidad en la zona productiva argentina, mucha heterogeneidad ambiental, mucha heterogeneidad en cuanto a la figura del productor. Y entonces pretender utilizar la misma herramienta en el sudeste de Buenos Aires o en el norte de Santiago del Estero o en el sudeste de Córdoba sería una cosa de locos. Por lo tanto, hay que poner énfasis en el ambiente de producción que estamos trabajando y ponerle cabeza y agronomía a eso y utilizar todas las herramientas que tenemos. Por supuesto que es muy importante la rotación de esos principios activos para tratar de hacer más lenta la aparición de una nueva resistencia, que tarde o temprano llegará porque la naturaleza es una cuestión de selección natural, se encarga de ir seleccionando y generando resistencia, pero tenemos que tratar de que eso sea mucho más tarde en el tiempo. Decías que podemos romper las herramientas. ¿Tenés ejemplos de herramientas que ya hayamos roto y de otras que tengamos que cuidar ahora? El ejemplo más fácil y contundente fue el glifosato. El glifosato creo que fue una herramienta sumamente eficiente, sumamente eficaz, permitió abrir muchas fronteras agrícolas en zonas en donde en mi zona era imposible hacer maíz o algún otro cultivo de forma rentable y buena, y eso generó, por supuesto, mayor cantidad de granos, mayor cantidad de insumos para alimentos, mayor cantidad de ingresos para el país. Pero eso duró 20 años, 15 años. El abuso de esa herramienta y la dependencia única de esa herramienta por parte del productor y de nosotros los asesores hizo que en 20 años prácticamente, no es que desaparezca, pero hoy prácticamente el glifosato
tiene muy pocas malezas que es capaz de controlar. En el tema insectos, Anselmo lo tendrá mucho más claro, pero también ha habido eventos biotecnológicos que por haberse abusado han generado resistencia al poco tiempo. En el tema de enfermedades, Anselmo también lo va a poder decir mejor con el tema de algunos principios activos en fungicidas. Así que bueno, hay ejemplos y tenemos que tratar de que no vuelva a ocurrir. Bien, te dio el pie básicamente, Guillermo, quería preguntarte lo mismo. En materia de enfermedades resistentes, esto también, de resistencia a enfermedades, perdón, ¿esto también está pasando? ¿Ya rompimos alguna herramienta? Sí, el ejemplo más cercano respecto a enfermedades, te podría decir la resistencia a roya, digamos. Sabemos que las royas, digamos, es una enfermedad que está compuesta por varias razas que son las que actúan y hace 6, 7 años, digamos, ahí hay híbridos que tenían resistencia a esta gran cantidad de razas. No se puede obviamente, poner resistencia en un híbrido a las 16, 17 razas que están dando vuelta en el país, pero a la gran mayoría. Y al cabo de 5 o 6 años vemos que, como dice Guillermo, se las ingenian las malezas. Con el caso de las enfermedades pasa lo mismo, empiezan a mutar y terminan quebrándole la tolerancia a los híbridos y después se comportan como un híbrido convencional que no tiene esos genes que le aportan tolerancia, ¿no? Y después lo que vemos, digamos, normalmente es muy común que pase, que el productor lo comenta, que cuando una compañía lanza un híbrido al mercado, tiene cierta característica, digamos, comportamiento a enfermedades y al cabo de 5 o 6 años vemos que esa tolerancia va decreciendo, digamos. Obviamente eso yo no lo atribuiría al manejo, sino más bien al ingenio de las enfermedades para poder quebrar la tolerancia del híbrido y expresarse, ¿no? En el caso de insectos, el ejemplo muy cerca que tenemos son dos, yo diría. Uno es un caso muy conocido en la zona norte de San Luis, en la zona de Quines, Candelaria y Villa Dolores, en donde Barrenador de la Caña o de Atraea de Sacharalis quebró la tolerancia a 2 eventos, al Hércules y al Triple Pro, en un año, digamos. O sea, y a partir de ahí, digamos, empezó a hacerse un trabajo mucho más detallado, se trabajó mucho en conjunto en las compañías y básicamente estaba, yo diría, atribuido al mal manejo que hacíamos nosotros de la tecnología, en donde no hacíamos refugio. Entonces creíamos que ya era imposible que la plaga, digamos, pudiese ingeniárselas para quebrar la tolerancia del híbrido. Al final la terminó quebrando y nos agarró prácticamente desprevenidos, y eso ha hecho que en los últimos años, digamos, tanto ASA, INASE, CONAVIA y demás, se juntó con la industria y hoy por hoy, digamos, la biotecnología que tienen los materiales debe estar acompañada de un 10% de refugio, que es la única manera de cuidar los pocos eventos que nos quedan hoy, que tengan comportamiento, como les decía recién, que puedan controlar plagas y a su vez herbicidas también, ¿no? Permitir el uso, ¿no? Es decir, si nosotros cometemos esos errores de no hacer refugio, nos va a pasar exactamente lo mismo que pasó, digamos, con glifosato, diría yo. Quisiera agregar algún otro ejemplo de, hoy tenemos malezas con resistencias múltiples, el caso de rama negra, a resistencia a hormonales y a ALS, el caso de Amaranthus, resistencia a glifosato y a la familia de las ALS también, y en algunos otros países ya hay resistencias triples, o sea que ejemplos hay demasiado, lamentablemente. Bien. De los dos me quedo como con un mismo mensaje, que es también la ciencia aplicada a la genética, a los insumos y al conocimiento que necesita un asesor para tomar decisiones en base a lo que esa tecnología que está usando puede lograr, ¿no? Creo que ahí hay una de las claves. Eso atraviesa a toda la cadena, y una palabra, que es más que una palabra y que es un concepto que atraviesa también a todos los eslabones de la cadena, es la sustentabilidad.
viene siendo afortunadamente muy mencionada en el último tiempo, en los últimos años. Creo que todas las decisiones o todas las reuniones, las mesas de decisión del agro tienen esa palabra en el centro. ¿Cómo relacionamos la sustentabilidad al control de malezas, en principio Guillermo, y después Anselmo al control de enfermedades? Bueno, nosotros, o en lo particular yo entiendo por sustentabilidad algo que puedo tener en el tiempo y que no genere impacto ni en lo económico, ni en lo ecológico, ni en lo social. Impactos negativos me refiero. Desde ese punto de vista, varias cosas. La primera es que, bueno, la mayoría de las empresas de desarrollo químico están lanzando al mercado moléculas o productos en sus formulaciones que tienen un menor impacto ambiental. Eso lo podemos medir a través de índices. Uno de ellos puede ser el índice EIQ, que es un índice que tiene en cuenta, desarrollado por una universidad de Estados Unidos, el impacto ambiental de ese producto. Eso si miramos un producto solamente. Pero en realidad es un tema que tenemos que tener presente, porque en realidad en este medio vivimos todos. A ver, yo vivo en un pueblo rural, mi familia, mis hijos, mis vecinos, todos vivimos en este entorno y a su vez debemos generar alimentos que sean seguros. Por lo tanto, debemos estar mirando esa pata y esa parte. En ese sentido, vuelvo a lo mismo. Yo creo que un sistema más complejo, inspirado un poco más en lo que es la naturaleza, en la biodiversidad de la naturaleza, que incluya varios cultivos, ya sean de cosecha o de servicios, en su rotación a lo largo del tiempo, que tenga en cuenta el efecto de las herramientas químicas que yo ponga, qué daño o no generan sobre no solo el ambiente, sino también sobre el suelo. Y en la producción, todo eso puesto ahí tiene que ser algo que tenemos que estar siempre mirando para el futuro. No vamos a ir muy lejos si solamente miramos la productividad y no tenemos en cuenta lo ambiental y lo social, porque es una manta corta, por lo menos en mi modo de ver, ¿no? Sí, en mi caso coincido plenamente con Guille, digamos. Obviamente a la industria, digamos, como les decía al inicio, que el productor o el asesor nos pide híbridos que tengan características de muy buena tolerancia a distintas enfermedades. Y eso viene también de la mano de que hoy por hoy, digamos, hay muchos sectores o muchas legislaciones internas, ya sea en ciudades, provincias y demás, que impiden la aplicación de agroquímicos, digamos, ya sea fungicidas o insecticidas. Entonces, el hecho de que un híbrido tenga una muy buena performance respecto a alguna enfermedad importante en alguna zona, hace que ese productor no tenga que salir a aplicar, y eso, digamos, indirectamente es una forma de cuidar el medio ambiente, digamos, son litros que se están aplicando obviamente, o que se dejan de aplicar en realidad, y lo cual es muy bueno. Nosotros obviamente que apoyamos ese punto de vista, ¿no? Obviamente hay casos o situaciones que por ahí, si uno no aplica, tiene alguna implicancia en la merma del rinde, pero la industria en general está trabajando en eso, en acercarle al productor la solución y que pueda de esa manera ser un aliado, digamos, en cuidar el medio ambiente y evitar litros de agroquímicos que se aplican en un material si no tuviese la tolerancia que el productor necesita, ¿no? Sí, ahí yo también quiero agregar, digamos, tenemos que tender a sistemas que requieran menos aplicaciones y a su vez de productos menos perjudiciales. Eso por un lado. Ahí la biotecnología que están haciendo en cuanto a genética es impresionante. La biotecnología nos viene a dar una mano grandísima. Después, a esos eventos biotecnológicos nosotros los tendremos que ubicar de la mejor manera posible dentro de nuestra rotación para lograr ese objetivo de bajar la cantidad en el fondo de principio activo. Y tratar en esa complejidad que yo hablaba primero, de incluir más cultivos, de que compitamos con las malezas
con otros cultivos también. Esa es un poco la idea de estos sistemas un poco más complejos, ¿no? Bien, hablamos entonces definitivamente de cuidar lo que tenemos, charlábamos de sanidad y control de malezas con los dos especialistas, con Guillermo Rivetti, socio de APRESID, y con Anselmo Ávila, doctor en Ciencias Agropecuarias y también miembro de Pioneer. Muchas gracias a los dos en el 8º episodio de La Revolución del Maíz. Hecho de tierra y de sol, de agua y trabajo, hecho de sacrificio y esfuerzo, de horas de pies en el barro, hecho de 7 lunes a la semana, hecho de noches y de mañanas, hecho de tiempo invertido y palabra empeñada. Así es el campo y así somos nosotros. Pioneer, hecho para crecer.